Muy buenos días, querida iglesia, bienvenidos a la casa de nuestro Dios, bienvenidos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Y mientras van acomodándose en esta hermosa mañana y van poniendo su café para poder escuchar la palabra de nuestro Dios, para poder aprender más de ella, les invito a que abran sus Biblias en Proverbios en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Que dice así: Fíate de Jehová en todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. En su libro intenso, un libro que recomiendo a que lean, Aidan Tozer dice que uno de los grandes obstáculos en el crecimiento espiritual es la autoconfianza. Y busqué la definición de autoconfianza y dice lo siguiente: la autoconfianza es el convencimiento íntimo de que uno, subrayen uno, es capaz de realizar con éxito una determinada tarea o misión, o bien elegir la mejor alternativa cuando se presenta un problema, es decir, tomar la mejor decisión. La autoconfianza es siempre ponerse uno en primer lugar, siempre recalca el yo, en tomar decisiones por uno mismo y no por el consejo de otro. Pero ¿qué es realmente lo que dice Dios? Dios nos invita a que confiemos en Él. Hoy vivimos en una época donde la autoconfianza está en su cúspide, donde grandes profesionales de la psicología recomiendan que debemos amarnos primero a nosotros mismos, que debemos poner la autoconfianza en nosotros, que debemos primero pensar en nosotros para luego pensar en el prójimo. Frases como ámate a ti mismo y todo saldrá bien son moneda corriente hoy en día. Hoy la sociedad y el mundo enfatiza en la importancia del yo. Estuve viendo y algunos de los libros más buscados de la psicología y algunos de los libros más buscados tienen estos títulos. Por ejemplo, Manual para potenciar el autoestima. Otro de los libros muy conocidos, Autoestima indestructible o Quererme más. Y esto es lo que se vive actualmente, la autoconfianza. Vivimos en una época donde nosotros donde el mundo quiere que nos pongamos en primer lugar. Pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Por qué la autoconfianza está mal? Y de hecho, ¿por qué la autoconfianza es pecado? Porque la autoconfianza hace que pongamos nuestra mente en nuestra vana sabiduría, nuestra mente limitada. Y le robamos el lugar a Dios, el lugar que merece Dios. Es por eso que Dios refuta esto que dice el mundo. Está en contra de lo que dice el mundo. Dios nos pide que confiemos en Él. Fíate en Jehová en todo tu corazón, no en una parte de tu corazón, no en algunas cosas, en todo tu corazón. En todo lo que hagas debes confiar en Jehová. Y no te apoyes, dice, justamente lo contrario a lo que el mundo nos ofrece. El mundo quiere que exacerbemos, que crezcamos en nuestra autoconfianza, pero Dios dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo a Él en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Debemos poner nuestra confianza en Dios. Mientras más alejados estamos de Dios y más ponemos la confianza en nuestra propia prudencia y en lo que nosotros creemos, más alejados vamos a estar y vamos a hacer cosas que no agradan a Dios. Debemos tener presente siempre que Dios es un Dios soberano, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, un Dios omnisciente, que Él conoce todo, lo porvenir, que Él conoce nuestro levantar y nuestro acostar. Él conoce todo y debemos fiarnos y confiar en Él, porque Él va a querer lo mejor para sus hijos. Él nos va a guiar por los caminos que son correctos y no por donde nosotros queremos andar. Quiero citar algo que escribió en su libro llamado Combate Espiritual, Scupoli, y él plantea que la esencia de la vida continua es la lucha contra nuestros deseos egoístas. Y dijo lo siguiente, él escribió esto, me pareció extraordinario y quiero compartirlo. Dice así Scupoli: es tan necesario ser ingenuo de uno mismo en este conflicto que sin ello usted sería incapaz, no digo de alcanzar la victoria deseada, sino aún de vencer la menor de sus pasiones.
Deje que esto quede bien impreso en su mente, porque nuestra naturaleza corrupta nos inclina demasiado fácilmente a una falsa estimación de nosotros mismos. De modo que, no siendo realmente nada, nos consideramos algo y presumimos, sin el más leve fundamento de nuestra propia fuerza. Qué grandes palabras que dijo Scupoli. Él decía que sin considerarnos nada, porque realmente no somos nada, nos basamos en nuestra propia prudencia. Y eso es pecado porque nos aísla de Dios. Debemos fiarnos en la confianza de Jehová. Debemos ponerlo a Dios en primer lugar y confiar en Él para que Él nos lleve. Muchas veces Dios nos humilla, muchas veces nos pisotea. ¿Pero para qué? Para que podamos crecer, para que podamos ver que nosotros somos débiles y que dependemos 100% de Él. Es como si nos arrojaran en un mar y nos sacara toda especie de salvavidas y tablitas para que solamente cuando nos estemos ahogando podamos tomar la mano de Él. Porque muchas veces, si tenemos la mano de Él y tenemos algunos salvavidas o una tablita en el mar, muchas veces nos basamos en nuestra prudencia y queremos agarrar el salvavidas, la tablita, y dejamos de lado su mano. Y muchas veces Él va a hacer que no tengamos nada y que pasemos un momento difícil para poder tomar de su mano. Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a ser quien enderece tu vereda. Él va a ser quien nos haga caminar para alcanzar la victoria y para poder glorificarle a Él. Así que, hermanos, espero que sea de ánimo y que podamos confiar en Jehová en todo nuestro corazón. Vamos a orar para encomendar esta reunión. Padre Celestial, Señor Santo, amado, te damos gracias, Señor, por otra mañana, por otro día, por otro domingo en el que podemos congregarnos como tu iglesia, en que tenemos este privilegio de poder escuchar la voz de tu palabra, que es la que nos guía, la que nos ilumina, la que nos va a guiar, Señor, en caminar en santidad, en obediencia, de caminar en victoria, Señor. Te pedimos, Señor, que tengamos corazones sensibles a escucharte y a poner en práctica todo aquello que tú nos hablas a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por tu providencia, te damos gracias por tu amor, por tu sustento, por tu mano poderosa que está sobre nosotros cada día, Señor. Perdónanos por nuestras faltas, perdónanos porque cada día tropezamos, porque te somos infieles, pero sabemos que tú eres un Dios fiel, que tu fidelidad no depende de nosotros. Te damos gracias por ese amor inmarchitable, ese amor incalculable, invaluable, ese amor que nuestra mente limitada no puede llegar a entender, Señor. Te damos gracias por este día, Señor, y te pedimos para que encomiendes esta reunión, Señor, para que podamos estar prestos a tu palabra, Señor. Te agradecemos por este día y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a cantar el himno "Oh, qué amigo nos es Cristo". Oh, qué amigo nos es Cristo, llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos a Dios en oración. Anda débil y cargado, cuidado y temor, a Jesús refugio eterno, y todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuentas
salvación. En sus brazos de amor tierno tendrá tu corazón. Última estrofa. Jesucristo es nuestro amigo, Cristo pruebas nos mostró, pues a redimirnos vino, nosotros humanos. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Muy buenos días, hermanitos. Vamos a glorificar a nuestro Dios, vamos a cantar las alabanzas a su santo y bendito nombre. En este domingo vamos a glorificar a nuestro Dios. Has hallado en Cristo, que hallamos en Cristo es nuestro Salvador. Y somos salvos, también va a decir la música, este hermoso himno, somos salvos por la sangre de Jesús. Amén. Vamos a glorificar al Señor bien fuerte. Vamos a cantar, vamos a hacer la introducción. Y luego vamos a estar cantando la primera estrofa. Vamos. Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, un cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Segunda. Ve siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Coro. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Tercera. Cuando él viniere me encontrará, ya lavado por la sangre de Jesús, para su venida preparado está, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Última. Perdón y paz deseas pecado, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eterno dolor, o acude a la sangre de Jesús. Coro. Lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, queridos hermanos, el Señor les bendiga. Llegamos al momento de la palabra de Dios, pero antes quería compartir la hermosa reunión que pasamos de matrimonios el viernes a la noche. Qué lindo fue ver los testimonios, los devocionales, las reflexiones, bueno, todo lo que aconteció. Aún los juegos también, ¿no? Un juego bastante peligroso, ¿no? Me impresionó realmente
Carlica, que estaba haciendo un buen nudo corazón, el nudo corazón, que es doble, ¿no? Que es una vez para afuera y otra vez para adentro, y qué lindo lo hizo. Aunque también me impresionó el maquillaje de Gamaliel, eso hay que decir también. Cómo Gamaliel maquilló, digamos, a su esposa, ¿no? Con los ojos vendados. Bueno, eso fue la verdad para que quede grabado realmente, ¿no? Así que bueno, gracias a Dios por eso. Pero sobre todo fue lindo ver la experiencia que compartieron los hermanos a través de su devocional y también de su reflexión. Dar su testimonio de lo que el Señor está haciendo y ha hecho en lo que va de la cuarentena, ¿no? Así que gracias a Dios. Gastón, una de las cosas que dijo el viernes es que también había aprendido y había podido tener la vivencia de ver el amor de los hermanos, la proximidad de los hermanos, cómo los hermanos están comprometidos todos con todos, y cómo esta situación de pandemia que estamos viviendo y esta situación en la cual estamos alejados, digamos, físicamente los unos de los otros, no ha podido desunir a los unos y a los otros, ¿no? Es decir, que estamos unidos a pesar de la distancia, y eso es importante, y sobre eso es lo que quiero hablar, uno de los temas que quiero hablar hoy. Así que bueno, no sabemos lo que va a durar esta pandemia. Por supuesto se habla de vacunas, pero son todas vacunas inciertas. Creo que hay también una motivación egoísta y hasta política en muchos de los que están justamente apresurando la vacuna, apresuran a los científicos, ¿no? Para que cada nación pueda tener la autoridad de decir somos los primeros, ¿no? Y bueno, y eso también va acompañado de mucha ganancia de dinero. Así que hay, digamos, intenciones políticas, intenciones lucrativas, hay un montón de cosas, ¿no? Pero lo que hay es mucho apuro por sacar la vacuna. Creo que es la primera vez en la historia que hay tanto apuro por sacar una vacuna, lo cual es necesario, necesitamos esa vacuna, y solamente si el Señor pone su mano se va a lograr rápidamente. Pero, digamos, hay distintas vacunas que están hechas por distintos grupos de especialistas, y realmente no sabemos cuál va a funcionar, si va a funcionar. Las pruebas se están haciendo aceleradas. Lo que quiero decir con esto es que no sabemos cuánto va a durar esta pandemia. También quería decir lo siguiente, aprovecho esta oportunidad. Seguramente cada municipio, cada zona, y de acuerdo a la situación amarilla o roja que la pandemia tenga en determinado territorio, cada autoridad municipal, digamos, va a dictar, digamos, lo que es la mayor o menor apertura de lo que es la actividad. Entre esas mayores o menores aperturas está también la reunión de las entidades religiosas. Hay municipios, inclusive el municipio nuestro también ha autorizado una cierta cantidad de gente al aire libre con todo el protocolo, y hay que presentar un protocolo. Hay iglesias que por ahí están, digamos, abocándose a eso. Nosotros somos mucho más que esa cantidad, lo cual también habría que discriminar a ver quiénes se pueden reunir. Pero no obstante eso, yo todavía no estoy abocado a podernos reunir, digamos, ni siquiera en situación mínima. Quizás otras iglesias, otros pastores, yo respeto mucho eso, pero no estamos en condiciones todavía de asegurar que nos podemos reunir, ¿no? Digamos, con todas las medidas de seguridad y todos los protocolos, pero no estamos seguros si nos podemos reunir y algún hermano no termine dañado por eso. Ahora, no es que no nos reunimos porque tenemos miedo, digamos, a la enfermedad, y por el miedo a la enfermedad entonces cedemos a poder cumplir con lo que Dios nos manda a cumplir. Por supuesto tenemos urgencia en cuanto a reunirnos, porque hay muchas cosas que la iglesia no está haciendo. Estamos haciendo lo más importante, que creo que es predicar la palabra, evangelizar y por supuesto cuidar de la iglesia. Y otro de los temas que estamos haciendo también es estudiando la palabra de Dios. No tenemos ningún problema con todo eso, estamos haciendo eso, pero necesitamos, por ejemplo, participar de la Cena del Señor. Es una de las cosas que como iglesia tenemos que hacer, y también tratar temas de disciplina si los hubiera, porque eso también es menester de la iglesia y el Señor nos mandó a que hiciéramos eso. Pero por supuesto lo que nos encontramos limitados no es porque hay una prohibición de parte del Estado de lo que es reunirse como iglesia. No es esa prohibición, no es una persecución a la iglesia, sino que es un protocolo a nivel mundial donde cada país, cada provincia, cada municipio después va regulando esos pormenores.
Yo todavía no voy a reunirme con los diáconos para tratar ese tema porque todavía falta para tener seguridad de que nos podemos reunir sin que haya daños colaterales. Yo lamentablemente tengo que decir, no todos los hermanos en Cristo están dispuestos a obedecer aquello que Dios dice que hay que obedecer. Por ejemplo, someterse a las autoridades. Hemos predicado sobre eso, creo que toda la iglesia sabe sobre eso. Pero no todos los hermanos son responsables y son maduros en cuanto a cumplir con eso, ¿no? El Señor nos manda dos cosas. Primero, a someternos a Él. Lo primero que tenemos que hacer es someternos a Él. Y lo estamos haciendo. Y estamos funcionando como iglesia. No es que la iglesia está interrumpida, la iglesia sigue funcionando. Estamos cumpliendo con eso, aunque nos vemos limitados en algunas cosas que el Señor sabe cuáles son los motivos. Pero por otro lado también tenemos que someternos, porque la palabra de Dios así lo dice, a los protocolos y las ordenanzas que no nos impidan, digamos, adorar al Señor, que no nos impidan predicar el Evangelio, que no nos impidan, por supuesto, estar cerca los unos de los otros en cuanto a doctrina y en cuanto a enseñanza y en cuanto a práctica de vida cristiana, digamos. Y por supuesto eso no está ocurriendo, digamos, tenemos toda la libertad. En nuestro país tenemos libertad de culto y lo podemos hacer. Esto tiene que ver con una pandemia a nivel mundial que está matando personas. Hace poco tiempo, un par de semanas, yo pedía oración por un compañero mío de trabajo, el cual estuvo conmigo trabajando muchísimo tiempo, ¿no? Que, digamos, había como una hermandad, si se quiere, desde el punto de vista de compañerismo, en el cual hemos pasado muchas situaciones difíciles juntos y todo, ¿no? Y por supuesto conocemos a su familia con Elizabeth desde que nuestros hijos eran pequeños y jugaban con los hijos de este compañero. Y había pedido oración por este amigo Héctor Murgan. Bueno, él en el día de ayer dejó de existir. Yo le prediqué el Evangelio muchas veces y él siempre estuvo interesado y preguntó y entendía un montón de cosas y rechazaba un montón de cosas que no tenían que ver con la práctica que nosotros tenemos como iglesia. Pero nunca tuve realmente la certeza de su manifestación de fe en cuanto al Señor. Pero yo no sé si el Señor actuó o no actuó en este tiempo que Él estuvo cerca y tuvo que reflexionar acerca de lo efímero que es la vida. Pero lo que quiero decir con esto es que hay personas que se están yendo. Yo tengo vecinos, familias enteras que están, digamos, con este flagelo y están en sus casas haciendo las cuarentenas, viendo a ver si los síntomas no superan una situación que no pasan una situación de riesgo mayor. Y por supuesto dentro de la iglesia también tenemos personas, familias que han estado en la cuarentena, digamos, preventiva, porque han sido justamente afectados y se han contagiado el COVID-19. Tenemos familias nuestras que amamos y que por la gracia de Dios lo han superado y eso es bueno. Agradecemos eso, pero tenemos familiares de nuestros hermanos en Cristo, de nuestra iglesia, que en algunos casos han fallecido. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tenemos que ser muy prudentes, muy sabios y por supuesto seguir al pie de la letra todo aquello que el Señor diga que tenemos que hacer y todo aquello que el Estado diga que tenemos que hacer en tanto no se oponga a la voluntad de Dios. Entonces, yo les decía hace un momento, ¿no? Lamentablemente tenemos que ser muy juiciosos como eso, y como pastor tengo una gran responsabilidad. Yo no quiero que mañana nos reunamos una cierta cantidad de hermanos y en el medio de todo este flagelo que parece no parar, yo después tenga la mitad de la iglesia, digamos, en una cuarentena preventiva, y según por estadística que hay, que quizás, si el Señor lo permite, por supuesto dentro de la voluntad de Dios, el Señor puede hacer de que cualquiera de nosotros partamos a su presencia, pero eso no tiene que ser producto de la negligencia, sino de la voluntad de Dios. Entonces, hermano, hermana, tenés que estar en tu casa, no tenés que salir. Olvídate de visitar a otros hermanos. No es la manera de tener comunión en este momento. La manera de tener comunión en este momento es la que fue enseñada, la que enseña la palabra de Dios en estos casos y la que fue enseñada por nuestra iglesia. Entonces, no lo hagas. No lo hagas. Yo lamento que a veces tenemos esa ansiedad por celebrar un cumpleaños de nuestros hijos o por pasar un tiempo lindo en familia. Lamento que esa ansiedad a veces venza la responsabilidad y entonces hagan reuniones o visiten hermanos o cosas por el estilo que después pueden terminar en una desgracia. Y eso no va a ser la voluntad de Dios, sino va a ser la voluntad del hermano o de la hermana que no sean prudentes en el cuidado del protocolo que también el Señor permite que tengamos.
Recordar que en la época donde el pueblo de Dios fue librado de la tierra egipcia, donde estaban allí como esclavos, el Señor hace pasar al ángel de la muerte a la noche y avisa que cada uno se meta en su casa y no salga, ¿no? Y pinte los dinteles de la puerta con la sangre, ¿no?, del cordero que inmolaron, ¿no es cierto? Entonces ahí, cuando el ángel de la muerte pasó y mató al primogénito de todo Egipto, no tocó a ninguno de aquellos que cumplieron, que era el pueblo de Israel, pero que cumplieron con aquello que el Señor les dijo, que se mantengan a salvo, ¿no? Ellos podían decir, no, pero nosotros somos el pueblo de Dios, así que no hay ningún... No importa, ellos cumplieron eso. Y así sucesivamente. El apóstol Pablo fue bajado con una canasta cuando lo querían matar. El apóstol Pablo no dijo, bueno, me voy a quedar acá, total, yo sé que si el Señor quiere... No, el Señor dijo, digamos, a aquellos que estaban al lado de él, no, vamos a sacarte, porque corres peligro, ¿no? Entonces, el Señor te va a guiar para enfrentar aquellas cosas que están en su voluntad y son la voluntad de Dios. Pero si es negligencia, no. Entonces yo quería, antes que nada, comentar esto, porque necesito que ustedes me ayuden a ser responsables y cuidar de la iglesia. Y cuando ustedes se cuidan a sí mismos y se cuidan de poder ser una piedra de tropiezo para otros hermanos, entonces con eso están cuidando la iglesia del Señor. Y si somos responsables, entonces todos vamos a estar mejor, todos vamos a estar bien. Y eso nos va a permitir cuanto antes poder llegar sanos y salvos, digamos, por la voluntad de Dios y el cuidado de Dios, pero también por falta de negligencia de parte nuestra, a el momento donde nos vamos a poder ir reuniendo. Entonces no sabemos qué va a pasar, porque esto es semana a semana, día a día, y estamos trabajando muy arduamente, inclusive en la mesa de pastores, estamos analizando cada semana y trabajando arduamente para ver cuál es la mejor opción, qué es lo que podemos hacer. Entonces, te animo y te pido, te suplico, que seas responsable y que ayudes a cuidar de la iglesia del Señor, en este caso de nuestra iglesia local. Ser responsable. Yo hace exactamente 6 meses y días que no puedo ver a mis nietas. Me estoy derritiendo como una vela por no poder verlas, pero ¿sabés qué hago? No las puedo ver y soy responsable de eso. Me gustaría visitarlos a ustedes, abrazarlos, pero no lo puedo hacer. Me gustaría empezar la reunión mañana en la iglesia, pero no lo puedo hacer porque tengo que cuidarlos, tengo que ser responsable. Y a mí me toca esa responsabilidad. Y no quiero equivocarme en eso, pero pido que todos ustedes me puedan ayudar en cuanto a eso. Muy bien, ahora vamos a hablar justamente de algo que tiene que ver en cierta manera con esto. Llegamos al final de la carta de Pablo a los filipenses. Y ahora llegamos al final y nos quedan 3 versículos que son los versículos que tienen que ver con el saludo final, ¿no? El saludo final de Pablo, que Pablo hace a los filipenses, ¿no? Y uno podría decir, bueno, acá lo que vemos son 3 versículos donde Pablo está saludando a los filipenses porque se despide al final de esta epístola, de esta carta. Y uno puede decir, bueno, entonces, ¿qué puedo sacar de ahí? ¿Qué puede haber ahí que realmente el Señor me pueda indicar algo que sea de edificación para mi vida? Bueno, vamos a ver algunas cosas que aún están en ese saludo, ¿no? Y que vamos a analizar. El título del sermón de esta mañana es Unidos a pesar de la distancia. Recién te dije que esto tiene relación justamente con el hecho de que ahora estamos teniendo comunión, nos seguimos amando, nos seguimos edificando, nos seguimos ayudando, seguimos orando los unos por los otros, aún a distancia, ¿no? Entonces, el título es Unidos a pesar de la distancia. Unidos a pesar de la distancia. Y el tema principal es la unión del cuerpo de Cristo a pesar de la distancia. ¿Cómo está unido el cuerpo de Cristo a pesar de la distancia? Y acá en Filipenses 4, 21 al 23, vemos la salutación final que Pablo hace a los filipenses en esta epístola cargada de amor que Pablo envía justamente a estos hermanos que son un testimonio de fidelidad, un testimonio de sacrificio personal y que son hermanos que podríamos decir un referente a imitar como iglesia, ¿no? Quiero que me acompañen a Filipenses 4, versículo 21 al 23. Son solamente 3 versículos. Si ya lo tienen, la palabra de Dios dice así. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús.
Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ahí Pablo termina su carta, esta carta que hemos estudiado minuciosamente durante todo este tiempo, ¿no? Ahora, Pablo se despide al final de su carta a los filipenses y finaliza una carta que está cargada de ánimo, cargada de estímulo. Es una carta con ánimo y con estímulo para enfrentar cualquier situación. Y que el cuerpo de Cristo puede estar, a través del aprendizaje de todo el contenido de esta carta, puede estar animado, fortalecido y preparado para enfrentar las distintas adversidades que cada creyente convertido enfrenta a lo largo de su vida cristiana. En esta carta Pablo enseña a la iglesia cómo llevar una vida conforme a la voluntad de Dios y cómo enfrentar las embestidas del enemigo en medio de las adversidades. Recordemos la situación de esta iglesia, una iglesia pobre, una iglesia perseguida, una iglesia con limitaciones de todo tipo, en un mundo hostil, en un mundo cargado de opositores, de falsos maestros, falsos profetas, de distintas tendencias de pensamiento filosófico que querían transgiversar la verdad y la doctrina de Cristo, ¿no? Entonces Pablo escribe esta carta y ahí Pablo se expresa de una manera que podríamos decir cargada de amor, cargada de ánimo, cargada de gozo y por supuesto de buenos pensamientos para estos hermanos. Vemos en esta maravillosa carta el agradecimiento de Pablo a todos los fieles hermanos de la iglesia filipense. Vemos allí cómo Pablo agradece a Dios por la existencia de estos hermanos. Vemos también el amor profundo de Pablo hacia estos hermanos, que físicamente estaban lejos, pero sin embargo para él estaban muy cerca, porque su corazón se dolía de cualquier cosa que pasara a esos hermanos. Entonces, aunque Pablo estaba distanciado de los filipenses, ellos, tanto los filipenses como Pablo, estaban a una distancia enorme, digamos. Aún así, Pablo los sentía cerca y estos hermanos también los sentían cerca. Vemos también la oración del apóstol para que estos hermanos abunden más y más en el amor al conocimiento del Señor Jesucristo. Y en esta epístola de Pablo a los filipenses hemos recibido de parte de Dios maravillosas enseñanzas, exhortaciones y consejos que no solo deberán llenar nuestra mente, sino deberán ser llevados a la práctica. El apóstol del Señor dijo allí varias cosas importantes. Yo seleccioné solamente para dar un repaso 12 cosas. Y es interesante pensar en estas 12 cosas, porque vemos que aquí el apóstol enseña cosas que son fundamentales para el funcionamiento de la iglesia, que son fundamentales para que ante una situación en la que, como pasa ahora, nos encontramos distanciados físicamente, estemos unidos en el Señor de una manera muy cercana. Cosas que tienen que ver con una vida cristiana madura, una vida cristiana santa, una vida de obediencia a Dios, una vida de testimonio personal que glorifica a Dios y presenta al Señor Jesucristo. Y vemos ahí varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas que vemos es que Pablo dice, vivan para Cristo y no teman a la muerte. Una de las cosas que sacamos de la enseñanza de Pablo, que Dios enseña a través de la enseñanza de Pablo a la iglesia filipense y a nosotros, es que debemos vivir para Cristo. Y no tenemos que tener miedo a la muerte física, ¿no? Enfrenten cualquier situación, no teman a la muerte física. Esa es la manera en que alguien está dispuesto a morir por Cristo. ¿Por qué? Porque sabe exactamente cuál es su futuro eternamente al lado de Cristo si llegara a perder la vida por causa de Cristo aquí en la tierra o por cualquier otra causa también. Así que vemos que Pablo lo primero que enseña es vivan para Cristo. Después, en segundo lugar, sean dignos del evangelio que recibieron. Hermanos, hermanas, estén viviendo a la altura de este maravilloso regalo que recibieron, que es esa salvación, ese evangelio que recibieron y que cambió sus vidas eternamente. Y él está diciendo acá, sean dignos del evangelio que recibieron. En tercer lugar, sean humildes de corazón y exalten a Cristo. Cuanto más exaltado es Cristo, más pequeño me veo yo.
cuanto más conozco la grandeza del Señor y más proclamo la grandeza del Señor, más pequeño soy yo. Y entonces aquí una de las cosas que pide para que cada hermano, cada hermana sean realmente exponentes de la imagen de Cristo, de la vida de Cristo en la tierra, sean humildes, como Cristo fue humilde, siendo Él Dios, siendo Él Dios. Entonces sean humildes en tercer lugar de corazón y exalten a Cristo. En cuarto lugar, sean luminares en el mundo. Hermanos, hermanas, Pablo está diciendo, el Señor está diciendo, ustedes deben ser una luz en el mundo. En este mundo oscuro, perverso, decadente, ustedes deben ser una luz. Deben ser un testimonio, deben ser la diferencia, deben ser el peso que se pone de un lado de la balanza y que hace la diferencia. Sean luminares en el mundo, así como cuando vemos en plena oscuridad en el campo las estrellas o la luna, ¿no?, que alumbra el campo a pesar de que hay una oscuridad total y una falta de luz artificial. Sin embargo, ahí están los luminares que no se pueden tapar, ¿no? Entonces sean luminares en el mundo. En quinto lugar, miren los maravillosos ejemplos de fidelidad que tienen a su alrededor. Y Pablo pone como ejemplo a Timoteo y a Epafrodito, dos hermanos que son exponentes de fidelidad, de compromiso con el Señor, de coraje, de valentía, de una devoción especial por cumplir aquello para lo cual fueron llamados. En sexto lugar, vimos que Pablo dice, prosigan a la meta del encuentro con Cristo, prosigan a la meta. No se queden solamente porque tienen una batalla o porque quizás han tropezado y han caído. Levántense y sigan a la meta. No importa los obstáculos. Salten obstáculos, llévenlo por delante. Pero levántense y sigan a la meta. No miren para los costados, no miren para atrás. Sigan, tengan puesta su mirada en el Señor Jesucristo. Sigan a la meta. Prosigo a la meta, Pablo decía, ¿no? Después vemos que dice, imiten a los fieles que imitan a Cristo. Imiten a aquellos que están imitando a Cristo. Hay referentes no solo en la Biblia, sino en nuestra vida cotidiana como iglesia. En nuestra iglesia tenemos personas que podemos imitar. Entonces sean imitadores, fieles imitadores de aquellos que imitan al modelo perfecto, al ejemplo perfecto que es Jesucristo. Después dice, regocíjense en el Señor. Y dice siempre, regocíjense en el Señor. Cuando tenemos pruebas y cuando no tenemos pruebas. Cuando hay abundancia y cuando hay escasez. En todo momento y por todo, fortalezcanse en el Señor. Y regocíjense en el Señor. No en las cosas efímeras. No en los buenos tiempos económicos por los tiempos económicos en sí. No en el dinero, no en la riqueza, no en los factores ocasionales que por ahí nos dan un poco de alegría momentánea, sino en el Señor Jesucristo. Después dice, en noveno lugar, solucionen sus diferencias con amor. Solucionen sus diferencias con amor. Procuren asegurar siempre un vínculo de paz. Después, en décimo lugar, dice, llenen su mente de pensamientos santos y pónganlo en práctica. Llenen su mente de pensamientos santos y pónganlo en práctica, ¿no? Después, en décimo primer lugar, dice, sostengan la obra de Dios como un acto de adoración al Señor. El sostener la obra de Dios, el cuidar, apoyar financieramente la obra del Señor, es un acto de adoración al Señor. Dice, sostengan la obra de Dios. Y después, en décimo segundo lugar, confíen en que Dios les concederá todo lo que les falte. Confíen, tengan fe, tengan convicción de que Dios les va a conceder todo lo que les falte. Y recordamos que dice, ¿no?, conforme a la gracia que hay en el Señor Jesucristo. Así que no importa si por diferencias circunstanciales que Dios permite, por supuesto, estamos físicamente distantes y que por ahí ahora no nos podemos abrazar, no nos podemos dar un beso, no podemos estar compartiendo, como decía Gastón, esos momentos lindos donde nos juntamos y tenemos esos ágapes hermosos y podemos estar compartiendo cosas, cumpleaños, reuniones, o aprovechando una situación para tener comunión y hablar y estimularnos y disfrutar de la compañía de uno con el otro, ¿no? Bueno, no importa si no lo podemos hacer. Dios quiere que entendamos que no obstante, que no nos podemos ver físicamente, no podemos acercarnos físicamente, no obstante, estamos unidos en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Estamos unidos. Ahora, voy a hacerte una pregunta. ¿Acaso Pablo y los filipenses, a pesar de la distancia física que tenían, estaban muy lejos uno del otro? Recordad, Epafrodito, todo lo que tiene que hacer para llegar
a Pablo para llevarle esa ofrenda que enviaron los filipenses, ¿no? A pesar de que Pablo y los filipenses estaban tan distantes físicamente, ¿estaban separados ellos? ¿Considerás que estaban separados? Bueno, ellos estaban unidos en Cristo y por lo tanto pensaban y actuaban en consecuencia. Ellos estaban unidos en Cristo, no importa la distancia, por lo tanto actuaban. No solo pensaban, sino actuaban en consecuencia de que estaban unidos en Cristo. No importa la distancia, estaban unidos en Cristo. Nosotros tenemos hermanos que han venido inclusive de Estados Unidos para edificar nuestro templo. Los que son más antiguos en la iglesia, desde el principio saben eso, y creo que el resto también ha escuchado sobre esto. Pero hay hermanos que un día decidieron venir, no solo ofrendar su dinero, sino tomar sus vacaciones y pagar sus pasajes solamente para venir a edificar un edificio para que se reúna la Iglesia Bautista Misionera de San Miguel Norte. Ellos vinieron y no conocían a ninguno de nosotros. Luego vinieron 2 o 3 veces más y ahí sí nos conocían, pero primero no nos conocían. Ellos decían, allá hay unos hermanos que están organizando una iglesia nueva y ahora estos hermanos van a edificar. Pero ellos no van a llegar a poder edificar, no van a tener tanta mano de obra y tampoco van a tener tantos recursos para poder hacer eso. Pero allí se va a predicar el Evangelio. Allí van a haber familias y matrimonios como ustedes que van a llegar poco a poco y van a conocer la verdad acerca del Señor y van a conocer sana doctrina y van a poder tener una iglesia donde ellos van a ser herramientas y también van a ser contenidos. Allí va a ser glorificado el Señor y allí se va a predicar el Evangelio. Va a ser un testimonio en ese lugar y hay hermanos comprometidos con esto. Y ellos entonces dijeron, vamos a ir a ese lugar que no nos acordamos dónde queda, que no sabemos bien, debemos buscar en el mapa, pero que ya está organizado para que podamos ir y vamos a ir allí. Y ellos vinieron. Ahora, ¿sabes qué? Ellos estaban muy distantes, como a 15.000 kilómetros de nosotros. Pero no solo eso, sino que aparte no nos conocían y no tenían proximidad con nosotros en cuanto al conocimiento. Nosotros ahora no nos podemos reunir, pero tenemos el privilegio que ya nos conocemos. Sabemos cómo somos. Sabemos nuestros chistes, sabemos nuestra comunión, sabemos nuestro carácter, sabemos todo. Pero ahora no nos podemos reunir. Pero ellos ni siquiera eso sabían. Pero se subieron al avión, vinieron y trabajaron. Jovencitos, jovencitas, mujeres, hombres. Y en la primera construcción que tuvimos de nuestro edificio donde nos reunimos, eran 50 personas que estaban aquí trabajando todos los días, durante toda la semana, construyendo un edificio para que vos y yo nos reunamos a hacer la obra que el Señor nos encomendó. ¿Sabés qué? Esos hermanos estaban unidos a nosotros, aunque estaban lejos. Y este es justamente el punto que nos ocupa hoy. En el capítulo 1... vemos que dice capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Ahora estamos en el capítulo 4, pero vamos a ver capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Después llegamos al capítulo 4, versículo 21 al 23. Lo que leímos recién es el principio de la epístola. Y ahora llegamos al final de la epístola. ¿Y qué dice aquí? Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente de las casas de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Vemos que es una carta que empieza con amor. Y es una carta que termina con amor. Y en el medio está todo lo que fuimos repasando en forma superficial y rápida esta mañana. Así que vamos a orar y vamos a ver algunas cosas que están aquí en este lugar. Amado Señor, damos gracias porque es una cosa muy grande poder entender cómo es tu plan, Señor, y tu obra tan maravillosa que has hecho en cada uno de nosotros. Es algo que realmente nos deslumbra el saber, Señor, que somos parte de tu iglesia, que somos tu cuerpo, por tu decisión, por tu obra, por tu voluntad, por tu misericordia y por tu amor. Y Señor, queremos caminar conforme a ello. Y Señor, sabemos que en este momento estamos pasando una situación difícil, que cada familia la enfrenta de una manera, pero que debemos enfrentarla como iglesia.
Y te pido, Señor, que nos dé sabiduría. Y también te agradecemos porque a pesar de que físicamente no nos podemos juntar, no podemos estar unidos, Señor, en proximidad física, sin embargo, no obstante, Señor, estamos unidos en tu Hijo amado. Y qué bueno, porque ese amor se puede detectar, Señor, en la comunión. Ese amor se puede detectar, Señor, en el compromiso que cada hermano y hermana tiene para buscar este maravilloso vínculo de unión, Señor, que es algo que tu palabra demanda cada día, porque somos tu cuerpo. Y cada miembro del cuerpo en particular, Señor, tiene una función conforme al propósito que fue llamado. Y ese cuerpo es tuyo, Señor, te pertenece. Damos gracias y pedimos, Señor, que nos ilustres en esta mañana para poder caminar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En primer lugar, vemos aquí una despedida sin separación. Lo que vemos aquí en la despedida aquí de Pablo de la iglesia, a los hermanos de la iglesia filipenses, una despedida sin separación. Versículo 21, estamos en el capítulo 4, versículo 21. Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Vemos aquí un amoroso saludo que está dirigido a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Después el 22 dice, todos los santos os saludan, y especialmente de la casa del César. Entonces vemos aquí los que envían este amoroso saludo, que también son todos los santos que están en Roma. Entonces tenemos por un lado aquellos a los que está enviada la carta, que son todos los santos que están en Filipo. Y los que envían la carta son todos los santos que están en Roma. Vemos aquí que esto incluye todos los que están junto a Pablo, digamos, ministrándole y ayudándole en su prisión, porque Pablo seguía justamente trabajando en su ministerio apostólico y también pastoral, y también, por supuesto, como consejero de aquellos que llegaban a él en la misma Roma y lo visitaban para recibir enseñanza, ¿no? Entonces él estaba allí, estaba preso, con un guardia que lo cuidaba y todo, pero permitían que personas puedan estar con él, hablar con él y todo eso, ¿no? Entonces vemos ahí que esto incluye a los que estaban junto a Pablo ayudándole en su prisión, en su ministerio, y también a todos los que estaban en la casa de César, es decir, todos los que estaban en el pretorio y todos los que ya habían conocido a Cristo en Roma, ¿no? En Roma. Así que vemos aquí que aquellos que estaban recibiendo la carta eran los santos, eran santos, ¿no? Los santos que están allí en Filipo. Y estos que enviaban la carta eran los santos que estaban en Roma. Entonces tenemos ahí santos. Y ambos son iguales, ambos son santos. Y vamos a ver sobre eso. Los destinatarios del amoroso saludo son todos los santos que están en Filipo. Lo que une a este saludo en un amor ágape, recíproco, a pesar de la distancia, se encuentra contenido en las siguientes seis frases de los versículos 1, 4, 21 y 4, 22. Vamos a volver ahí. En el capítulo 1, versículo 21 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ahí está Pablo y está Timoteo, ¿no? Ahí estaban juntos ellos. Siervos, o sea, lo que es esclavos de Jesucristo, ¿no? Propiedad de Jesucristo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Todos estos santos eran, no uno más santo que otro, sino tanto los pastores, como los diáconos, como los miembros de la iglesia filipense, todos ellos eran santos. Y después vemos en el versículo 4:21, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente de las casas de César, que es lo que leímos recién, hace un momento. Entonces, ¿qué vemos? Capítulo 4, versículo 21, todos los santos de Roma. Capítulo 1, versículo 1, todos los santos de Filipo. Capítulo 4, versículo 22, todos los santos de Roma. Capítulo 4, versículo 21, los hermanos de Roma. Capítulo 4, versículo 21, en Cristo Jesús. Y capítulo 1, versículo 1, en Cristo Jesús también. Entonces vemos ahí frases que se repiten al principio de la carta, durante la carta también, pero al principio, en la salutación donde inicia la carta y también en la despedida donde finaliza la carta. En tu conclusión, la iglesia del Señor no está unida
por la cercanía física, sino por un verdadero vínculo de amor. La iglesia del Señor no está unida por una cercanía física, sino por una verdadera unión, por un verdadero vínculo de amor. Tres cosas unen al cuerpo de Cristo a pesar de las eventuales distancias o los eventuales distanciamientos físicos que podemos tener, como en este caso nosotros ahora. Número uno, el estar apartado del mundo. El estar apartado del mundo nos une a pesar de la distancia. La palabra santo significa separado del mundo para Dios. Eso es la palabra santo. Y cuando se presenta, bueno, los santos aquí en Roma envían saludos a los santos allí en Filipo. Los que están apartados del mundo para Dios acá en Roma envían saludos a los que están apartados para Dios allí en Filipo. Fuimos apartados para Dios aquí y ahora enviamos este saludo porque estamos unidos a ustedes, porque ustedes también han sido apartados para Dios allí en Filipo. Entonces vemos esto que es maravilloso. En segundo lugar, la segunda cosa, digamos, que une al cuerpo de Cristo a pesar del distanciamiento físico, es el pertenecer a la familia de Dios. El pertenecer a la familia de Dios. Fíjense en que justamente el versículo 21 del capítulo 4 dice, los hermanos, está hablando los hermanos. ¿De qué está hablando? Los hermanos en Cristo. Los hermanos en Cristo. ¿Qué implica ser hermano en Cristo? Pertenecer a una familia. Somos hermanos porque tenemos el mismo Padre. Entonces ahí están los hermanos. Entonces el segundo aspecto, la segunda cosa importante que une al cuerpo de Cristo a pesar de la distancia, es el pertenecer a la familia de Dios. La palabra hermano significa miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Por eso el Señor dice, os dio la potestad de ser hijos de Dios, ¿no? A través del Evangelio, de su misericordia, de su amor y de la fe que nos regaló, el Señor nos dio la potestad de ser hechos, de ser transformados. No lo éramos, pero ahora lo somos, de ser hechos hijos de Dios. Lo tercero es que la sangre redentora del Señor Jesucristo nos limpió. Ese es el factor también importante a tener en cuenta de por qué, a pesar de la distancia, estamos unidos en Cristo. ¿Por qué estamos unidos? A través de la sangre redentora del Señor Jesucristo. La frase en Cristo Jesús significa que Cristo hizo posible esa realidad inalterable con su sacrificio expiatorio. El Señor Jesucristo consiguió eso en la cruz. Por eso ahora nosotros estamos unidos en Cristo. Y como Cristo está en todo lugar, porque el Señor prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin, y que nosotros recibimos el Espíritu Santo del Padre a pedido del Hijo. El Hijo nos envió el Espíritu Santo del Padre, el cual es su propio Espíritu, porque Él es Dios también. Entonces nosotros nunca estamos solos, siempre estamos unidos a Cristo. Le pertenecemos a Cristo, somos de Cristo y Cristo es nuestro. Y como somos de Cristo y Cristo es nuestro, y cada creyente convertido que fue apartado del mundo para Dios está unido a Cristo, entonces todos estamos unidos a Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Y es maravilloso pensar en eso. Entonces un creyente convertido puede estar unido al cuerpo de Cristo a pesar de las eventuales distancias que lo separan físicamente de su hermano por distintas razones. Porque fue separado del mundo para Dios a través del Evangelio, porque pertenece a la familia de Dios por haber recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, y también porque Cristo lo hizo posible a través de su sacrificio expiatorio, su muerte y su resurrección. En tercer lugar, la verdadera unión de los creyentes convertidos no debe ser afectada por la distancia. La verdadera unión de los creyentes convertidos no debe estar afectada por la distancia. El apóstol Pablo comienza su carta con amor y al terminar lo termina también con amor. Es una carta cargada de amor, presentada con amor y despedida con amor. Recuerden que el capítulo 1, versículo dice, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y el versículo 23 del capítulo 4, el final, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, ¿no? Entonces vemos que es una carta colmada de amor al principio y al final, pero también es una carta que está expresando algo, está enviando algo, está intercediendo de una manera especial
a pesar de la distancia. Porque lo que más tenía en el corazón Pablo era la inquietud de que estos hermanos no estén bien. Recordamos en una de sus palabras, ¿no?, que él dice que estaba muy perturbado y muy dolido y que ustedes no saben cuánto los amo entrañablemente, ¿no?, y que quiero que estén bien. Y por eso escribe todo lo que escribe, para que ellos estén bien. Por eso dice, ruego al Señor de que ustedes cada vez abunden más y más en amor al conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces vemos ahí cómo Pablo estaba unido a estos hermanos y estaba comprometido. Era como alguien que estaba al lado y que agarraba a estos hermanos del hombro y le decía, hermanos, necesito que ustedes entiendan y aprendan estas cosas, las pongan en práctica, o por lo menos que se cuiden de no caer en estos errores. Porque él estaba motivado en su corazón para ser de bendición a estos hermanos. Entonces la distancia no era un impedimento para que él pudiera justamente hacer cosas por estos hermanos filipenses. Entonces la verdadera unión de los creyentes convertidos no debe ser afectada por la distancia, y Pablo aquí justamente muestra esto, ¿no? El eventual distanciamiento físico entre creyentes no debe impedir que seamos de bendición a los hermanos que pertenecen al cuerpo de Cristo, al igual que nosotros. Entonces, la iglesia del Señor no está unida por la cercanía física, sino por un verdadero vínculo de amor. Y vimos tres cosas que te unen al cuerpo de Cristo, no importa la distancia. La distancia no cuenta en esto, estamos unidos al Señor, somos uno en el Señor, porque somos su cuerpo. No importa dónde nos encontremos, somos el cuerpo de Cristo. Y vemos ahí que fuimos separados por Dios del mundo. Fuimos separados por Dios para sí mismo. Nos separó del mundo para sí mismo. También pertenecemos a su familia. Antes éramos criaturas de Dios, ahora somos hijos de Dios. Hay un cambio rotundo en esa relación, porque como hijo también sos coheredero juntamente con Cristo. Y todas las cosas que están en el cielo y todo lo que está preparando el Señor en el cielo, justamente es para vos y es para mí. Entonces pertenecemos a la familia de Dios, y eso es impresionantemente maravilloso. En tercer lugar, porque Cristo lo hizo posible a través de su sacrificio expiatorio, su muerte, su resurrección en victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Entonces hemos recibido todo, el Señor hizo todo, absolutamente todo. El eventual distanciamiento físico entre creyentes no debe impedir que seamos de bendición para nuestros hermanos, ni tampoco que nuestra unión sea afectada por la distancia. Eso no debe ser un impedimento. Ahora quiero hacer algunas preguntas. En primer lugar, la primera pregunta que seguramente podés responderte. ¿Cómo está tu vínculo con tus hermanos en Cristo en medio de esta cuarentena? ¿Cómo está tu vínculo? ¿Estás unido a tus hermanos? No como vos decís que estás, sino cómo estás realmente a los ojos de Dios. ¿Estás unido a tus hermanos en esta cuarentena? En segundo lugar, ¿estás interiorizado, interiorizada por lo que le está pasando a tus hermanos en la fe? Para que de esa manera pueda ser de bendición para estos hermanos, para estas hermanas. Si alguno está pasando por una adversidad, si alguno está pasando por una prueba, a pesar de todo esto que es la pandemia, que es para toda la iglesia, pero después en forma individual, cada familia puede estar enfrentando distintas cosas. La iglesia está atenta a eso, pero como hermano que debe estar unido a su hermano a pesar de la distancia, a pesar del distanciamiento. ¿Estás interiorizado? ¿Estás interiorizada? ¿Sabés acerca de pedidos de oración que quizás están teniendo algunos de tus hermanos o hermanas? Quizás no están necesitando algo, pero sí están necesitando que vos puedas estar orando por ellos. O quizás están sufriendo por algo que pasó a algún familiar en medio de esta cuarentena, en medio de esta pandemia, algún familiar, algún amigo, lo que sea. ¿Estás orando por ellos? ¿Estás orando por esos hermanos? ¿Estás orando por hermanos que quizás nunca conociste? Como de la misma manera no nos conocían estos hermanos que vinieron a levantar nuestro templo desde tan lejos. Y hubo varios grupos que hicieron lo mismo. ¿Estás orando por ellos? ¿Estás orando por hermanos que quizás están en situaciones muy vulnerables en alguna parte del mundo? Porque voy a decirte algo, a pesar de la distancia que tengas con ellos, estás unido a ellos. Porque ellos son el cuerpo de Cristo, pertenecen al mismo cuerpo.
Hay algo que podés hacer por ellos. En este momento, ni bien termine la reunión, podés orar y podés hacer esto. Y es decir con todo tu corazón esto que Pablo dice en el capítulo 1, versículo 2 y en el capítulo 4, versículo 23. Y Pablo dice, y con esto nos despedimos, Pablo dice allí: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, hermanos, gracia y paz a vosotros. Dos cosas maravillosas. La gracia, que es todo aquello que viene de parte de Dios, y esa paz, ¿no? La paz del Señor, justamente, ¿no? Gracia y paz a vosotros. ¿A vosotros a quiénes? A estos hermanos, a estos filipenses, a estos redimidos, a estos que eran parte del cuerpo de Cristo, a ellos. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios nuestro Padre. De Dios nuestro Padre. Nuestro, de ustedes y mío. Ese Padre que es de tu hermano en Cristo y tuyo también. Dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acá cuando se dice el Señor Jesucristo, bueno, estás hablando justamente de Dios, ¿no? Pero también estás diciendo esa diferencia que hay entre aquel que es siervo y aquel que es Señor, ¿no? Y acá qué maravilloso, porque la gracia y paz viene justamente de un Señor maravilloso, no de un esclavista, no de alguien injusto, sino de alguien que es justo, de alguien que es bueno. Y el versículo 23 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Podés estar a distancia, pero podés estar haciendo algo maravilloso por tus hermanos. Pero ese hecho de hacer algo maravilloso por tus hermanos, como es la oración, por ejemplo, debe estar justamente sustentado en que el propósito justamente es estar unido a tu hermano, estar unido a tu hermana. Somos el cuerpo de Cristo. Y la distancia no debe interferir en nuestra comunión. La distancia no significa desunión. La distancia significa el impedimento de vernos o compartir físicamente nuestra compañía. Pero eso no significa desunión. Porque el ser unánimes en las cosas de Dios, tanto en obediencia como en conocimiento, el estar unidos en un mismo sentir, en un mismo cuerpo, eso es intrínseco de los creyentes convertidos. No dejes que el desánimo te haga sentir lejos de tus hermanos. No podés estar físicamente. Soportalo con paciencia. Pedirle fuerzas a Dios si te cuesta. Yo lo hago cada día. Créanme, cada día le pido fuerzas al Señor para eso. Y es lo que voy a hacer. Porque el Señor me indica que debo hacer eso. Pedí fortaleza, pero nunca permitas que tu corazón se llene de la mentira de que no estás unido a tus hermanos porque estás distante en cuanto a presencia física. Hacé lo que Pablo hace. Mandá una carta. Mandá un mensajito, como hacen la mayoría de los hermanos, esos mensajes de ánimo. Nunca he visto tanta comunión. Y digo algo más que quiero agregar. Tanta comunión y tanta seriedad en el manejo de los recursos en cuanto a lo que es el mensaje de texto, WhatsApp. Nunca he visto tanta madurez y tanta participación santa como en este tiempo de pandemia. Los versículos, las palabras de ánimo, las palabras de consuelo, de fortalecimiento, de compartir, de pedir oración. Es maravilloso ver eso. Y eso lo ha hecho el Señor. ¿Saben cuándo ha hecho eso el Señor? En este tiempo de cuarentena. Lo que compartían, por ejemplo, algunos hermanos, lo que compartía Walter con su esposa, lo que compartía Gastón con su esposa, ¿no? Y ahí estaban también Marina, Emilce, compartiendo con sus esposos, ¿no? Todo esto que compartían. ¿Saben cuándo fue fortalecido de una manera especial? Pregúntenle a ellos durante esta cuarentena. ¿Cuántas cosas aprendimos en esta cuarentena? Y les voy a decir algo, de cuánta bendición han sido en mi vida en esta cuarentena. Es hermoso saber de que el distanciamiento, lo cual no queremos disfrutar de la presencia física de todos nosotros. Eso es cierto, pero este distanciamiento por fuerza mayor que Dios ha permitido con algún propósito, y vemos parte de ese propósito cumplido en nosotros, eso no debe ser un impedimento para sentirnos que estamos unidos en un mismo sentir, en el Señor Jesucristo. Los animo, hermanos. Y también vuelvo a repetir, sean prudentes, sean mesurados, sean sabios,
Y por supuesto, no sean negligentes. Porque la negligencia se paga. Y eso no va a tener que ver con que Dios quiso hacernos pasar por eso, sino porque nosotros nos metimos en un lugar donde no teníamos que hacerlo. Entonces sean prudentes, se los suplico. Necesitamos estar bien para poder ser de bendición a nuestros hermanos y también para poder salir adelante de acuerdo a las indicaciones que el Señor nos va presentando. Yo estoy muy comprometido en cuidarlos y estoy muy comprometido en esperar los tiempos del Señor. Ayúdenme en un mismo sentir y apoyen a su pastor en cuanto a esto, en cuanto a responsabilidad. Los amo profundamente, no quiero que les pase absolutamente nada. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo con sabiduría. Les amo profundamente. Seguramente, si el Señor los permite, nos vamos a ver el miércoles con el devocional que corresponde. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por este maravilloso pasaje, que es una maravillosa carta que termina con una despedida que puede pasar desapercibida, Señor, pero sin embargo, todas esas palabras encierran cosas muy profundas. Encierran la verdad de que te pertenecemos a ti, encierran la verdad de que somos tu familia, encierran la verdad, Señor, que fuimos apartados del mundo para ti. Y enseña la verdad que a pesar de la distancia podemos estar unidos más que nunca. Y queremos agradecer por eso, Señor. Agradecemos por esta carta que hemos disfrutado, que nos ha enseñado, nos ha corregido y por supuesto nos ha alimentado espiritualmente. Y pedimos tu guía, Señor, para seguir en comunión con tu maravillosa palabra. Que nuestra mente esté llena de buenos pensamientos y que sean llevados a la práctica conforme a tu voluntad. Agradecemos por esta reunión, por la reunión de anoche, la reunión de matrimonios. Agradecemos por todo lo que nos das. Y te agradezco por cada uno de los hermanos. Te agradezco, Señor, que día a día están compartiendo tu palabra. Por los hermanos que están trabajando en los distintos ministerios. Los hermanos, Señor, que se están turnando como matrimonio para ir cuidando de la iglesia. Agradecemos, Señor, por el compromiso de los hermanos que están cuidando, Señor, de tu obra, a pesar de esta situación difícil. Te pedimos, Señor, por todas las personas que están perdiendo a sus familiares, por las personas que no te conocen, Señor, que esta sea una oportunidad donde el sonido de tu trompeta de salvación pueda sonar en cada corazón. Te pedimos que nosotros seamos parte de eso, Señor, y agradecemos por esta oportunidad. En el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar este domingo que pertenece a nuestro Dios. Vamos a cantar la primera estrofa. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, que me llama a tu remedio, segunda. Tal como soy buscando paz de mi desgracia y maldad, conflicto grande siempre tercera. Tal como soy me acogerá, perdón y alivio me dará, pues tú